Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Como todos los lunes comenzamos con lo más importante, los destacados, lo que sucedió a nivel nacional y a nivel internacional. Destacados, uno ahora y el otro después. Giovanni González jugará en el Mallorca de España. Está viajando en estas horas para Europa. Oferta por el canario Álvarez Martínez. Pase a la Fiorentina de Italia, pero sigue en el aurinegro hasta mitad de temporada. El dinero es de casi 18 millones de dólares por el 90% de la ficha. Lo bueno, ya está el fixture del uruguayo. El Depor Maldonado debuta en el Gran Parque Central con Nacional y Peñarol va de visita al Capurro con Fénix. A ver qué viene. Carlos Sauski es uno de los futbolistas que pretende Nacional para esta temporada. Quiere incorporarlo, pero el salario es muy alto y Nacional lo quiere a préstamo. River Argentino lo quiere vender. En carrera y a Qatar con gol del indomable Luis Suárez. Se le ganó 1-0 a Paraguay. El martes volvemos al centenario con Venezuela. El resto de los partidos. Argentina le ganó a Chile 2-1. Empataron Ecuador y Brasil 1-1. Perú de visita le ganó a Colombia. Y Venezuela goleó a Bolivia 4-1. Papelón. Los asistentes del partido Argentina y Chile se olvidaron de los banderines. Fabricio Viraliño y Roberto Correa se olvidaron de los banderines. Tuvieron que improvisar uno con un palo y un chaleco fluo. Ahora la Conmebol lo sancionó. Solo el Rey. Él lo puede dar vuelta y romper récords. Nadal nuevamente es noticia. Fue épico. El mismo pibe que a los 19 años ganó su primero Grand Slam, ganó el Grand Slam 21. El español sigue dando que hablar. Dialogamos con el colega venezolano de TV Táchira, como también de FM, con Javier Quintero, hablando de Venezuela, el rival uruguayo que tendremos mañana en el Estadio Centenario, que vuelve otra vez a abrir sus puertas para recibir un partido por eliminatorias. Recordemos que Uruguay estuvo jugando algunos partidos en el Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central. Se juega con Venezuela, Venezuela que viene de golear a Bolivia, está último en la tabla de posiciones, pero tiene un plus. Es la llegada del argentino José Néstor Pekerman, quien asumió como técnico de la selección venezolana hace muy poco tiempo. Charlamos con el colega venezolano hoy en la mañana del 11. Bueno, mi madre es colombiana de Barranquilla. Mi madre se vino muy joven hacia acá, hacia San Cristóbal, estado Táchira, que es donde juega el Deportivo Táchira, el actual campeón del fútbol profesional venezolano. Y poco a poco ha ido cambiando esa historia, Gustavo y amigos en Uruguay, poco a poco ha ido cambiando esa historia de que Venezuela, todo el mundo lo conoce, generalmente era conocida por el béisbol, por tantas cosas, por el baloncesto, pero de a poco ha ido calando el fútbol y desde hace unos 20, 25 años el fútbol es uno de los deportes más practicados y podemos decir que muy pronto va a ser el número 1. ¿Sos relator de fútbol o sos comentarista? Sí, narrador, le dicen relator, narrador de fútbol. Bien, bien. Una excelente voz, además del primer día que hablé contigo, digo, voz de relator de fútbol tiene. Hablando, Javier, de este Venezuela renovado, por lo menos en el primer partido, se ilusionaron, me imagino que todavía deben estar acordándose y recordando el partido con Bolivia, ese 4-1, con la llegada de Pekerman. Pekerman es la nueva ilusión del fútbol venezolano. ¿Por qué se da este cambio tan abrupto, este 4-1 con Bolivia y todo lo que había pasado anteriormente? Pero te cuento, para resumirte así y agradecer este contacto para toda tu gente y toda tu teleaudiencia, con el profesor José Peseiro fue un experimento, fue un cambio de directiva en la Federación Venezolana de Fútbol. Ustedes conocen aquel tema hace unos 10 años más o menos, cuando lamentablemente el señor Rafael Esquivel fue inmiscuido en hechos de corrupción, aquella situación de la FIFA. Él se separa del cargo, deja a un sustituto, Laureano González, que también era vicepresidente de la Conmebol. De allí, después se van a elecciones, gana Jesús Berardinelli y lamentablemente fallece. Rápido hay un cambio de presidente, llega Jorge Jiménez, un hombre muy joven, apenas de 32 años de edad, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Inmediatamente apostó por un técnico de jerarquía, un técnico mundialista y que llegara a cambiar la historia del fútbol profesional venezolano y de nuestra selección vinotinto. Llega José Néstor Pekerman con todos los ribetes, siendo un técnico mundialista, con la Argentina, con Colombia, un hombre muy querido y bueno, muy conocido en todo el ambiente futbolístico a nivel mundial. Llega José Néstor Pekerman y te cuento, Gustavo, el día que fue presentado José Néstor Pekerman,
Ese día se nos erizaba la piel, teníamos un momento de ilusión, de esperanza, de emoción, y bueno, a la postre toma esta selección en apenas mes y medio, empezó a trabajar apenas hace 2 semanas, le dio un cambio, un giro, porque cuando analizas un 11 de Venezuela o cuando analizas toda una convocatoria, observas de que hay jugadores de muchísimo nivel, de muchísima valía, de talento, jugadores en el extranjero. Es el mejor momento en la actualidad de nuestro país a nivel de jugadores en el extranjero. Es este el momento, pero hacía falta alguien que tomara el timón, alguien que llevara a la selección, que la encarrilara y que la encaminara. Y tenía que ser un técnico extranjero, pero un técnico extranjero de nivel. Con José Peseiro nos fue muy mal. Pensamos que era un mal experimento desde el inicio y así fue. Lamentablemente después estaba el hecho de que no se le cancelaba y lamentablemente pues hay varias situaciones que se nos alargaría para comentar. Pero el cambio de inmediato, con los mismos jugadores que tenía José Peseiro, con esos mismos jugadores, la selección Venezuela derrotó 4-1 a Bolivia y nos empieza a ilusionar. ¿Por qué jugaron en Barinas? No es un lugar habitual donde ustedes juegan como locales. En el estadio Agustín Tobar, si no estoy mal informado. ¿Por qué jugaron ahí en ese estadio? Pero ese es otro tema también. La selección, sabes que la selección generalmente juega en las capitales de cada país. No sucedía así aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, con las antiguas directivas que te hablaba la Federación Venezolana de Fútbol, el gobernador de cada estado o alcalde, el que mejor diera su apoyo a la selección, allá era donde iba la selección. Generalmente nunca ha jugado en Caracas, solo en el ciclo de José Peseiro, pero ya de la mano del nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Se la llevó y te cuento, Gustavo, a ti, a tu teleaudiencia. Yo soy de la provincia, soy de San Cristóbal, a 1 hora de Cúcuta, de Colombia. Pero aquí es donde se vive el fútbol. A lo mejor conoces Deportivo Táchira, San Cristóbal, claro, porque en el concierto internacional Táchira es el más conocido. La verdadera casa de la selección es esta, San Cristóbal. Cuando toma José Néstor Pekerman la selección y fue al último partido, aquel que jugó Venezuela frente a Perú en la capital de la República, de inmediato ingresó al estadio y le dijo a la federación, le dijo al presidente, hay que sacar la selección de Caracas. Si bien está el tema de hotelería, de aeropuertos, es cómodo para la selección, no es el mejor sitio. Es un estadio pequeño, no tiene las comodidades como para albergar partidos de eliminatorias, y la casa de la selección siempre ha sido San Cristóbal, el estadio Pueblo Nuevo. Le llamamos el templo sagrado del fútbol nacional, donde hace vida Deportivo Táchira. El partido inicialmente se iba a jugar allí, Gustavo, pero el engramado, la grama fue levantada en el mes de diciembre, después que Táchira se tituló campeón. Se levantó la grama y todavía se está en recuperación. Entonces, por eso se apostó por Barinas. Hablando de Venezuela, hablando de recuerdos, nos vamos a meter en el túnel del tiempo, porque hoy vamos a recordar a un uruguayo que marcó una época en el fútbol de aquel país. Dirigiendo, pero primero como jugador. Jugó hasta los 44 años en Venezuela. Hablamos de Walter Cata Roque, quien jugó en la selección uruguaya también en la época de los 50, más o menos, década del 50, 60, y recordamos lo que fue su etapa como técnico de la selección de Venezuela. Walter Cata Roque, futbolista uruguayo, pero con alma venezolana. Dirigió muchos clubes en Venezuela y fue uno de los artífices de que en aquel país el fútbol comenzara a aprender también en los jóvenes. Además dirigió la selección Vinotinto. Nació este uruguayo un 8 de mayo en 1937 en Montevideo. Su carrera futbolística comenzó en Bellavista en 1950, luego fue parte de Rampla en 1954, jugó en Nacional y también lo hizo en Danubio. Con la selección uruguaya conquistó la Copa América del 56. Fue dirigido por Héctor Castro. En el 58 tuvo su primera experiencia fuera de fronteras uruguayas, cuando se fue al Club Atlético Atlanta del fútbol argentino, donde él mismo afirma que le hizo cambiar su forma de ver y de vivir el fútbol. Dejaría de jugar profesionalmente a los 44 años en Venezuela. Su carrera como entrenador fue comenzando dirigiendo al Valencia Fútbol Club, después Portuguesa, Deportivo Galicia, Estudiantes de Mérida, Atlético San Cristóbal, Deportivo Táchira, Unión Maracaibo, Caracas Fútbol Club y Carabobo Fútbol Club. Obtuvo 5 títulos en el torneo venezolano, luego dirigió durante 7 años a la selección de Venezuela. Dirigió 2 Copas Américas, la misma cantidad que eliminatorias para el Mundial de España 82 y México 86. Aparte también dirigió un preolímpico. Walter Cata Roque, un recordado técnico y jugador uruguayo que en Venezuela
y su historia. Hablamos de eliminatorias y horas previas a los partidos que se juegan equipos, salvo Argentina y Brasil, que ya están clasificados. Ecuador está ahí a un paso de volver a jugar en un mundial, pero el resto está muy pegado, no hay gran diferencia de puntaje, se juega la vida en cada partido, son finales. Uruguay con Venezuela, como decíamos, y Colombia, que venía más cómodo y que por lo menos uno lo veía que estaba por encima de Uruguay y que tenía una gran chance en la pasada fecha cuando jugó como local ante Perú. Perú se jugaba también la vida en ese partido, ahora juega como local Perú, y Colombia tendrá que jugar con Argentina en Argentina. Argentina y Brasil, como decíamos, ya despegados absolutamente, juegan clasificados y juegan sin ninguna presión, pero Colombia perdió como local, perdió 1-0 con Perú, después de haberlo tenido al partido, crear las chances, pero Perú se defendió muy bien y metió un contragolpe en el final del partido que fue letal. Ganó 1-0 el equipo incaico. Vamos a ver imágenes de cómo despidieron al técnico colombiano, a Reinaldo Rueda, que tiene una curiosidad. Dirigió el comienzo de las eliminatorias para Chile, después fue cesado en su cargo en la selección trasandina y lo contrata la selección de su país, a quien la volvió a dirigir, porque ya había dirigido a la selección Colombia. Vamos a ver al público colombiano cómo despidió al técnico Reinaldo Rueda. A la pausa nos vamos y a la vuelta de la misma tenemos más información aquí en 11 Noticias.